Muy buenas tardes, mis estudiantes del CLEI 302. Bienvenidos a clase de Humanidades y Lengua Castellana. Hoy vamos a trabajar el tema de los textos narrativos, más exactamente, ¿qué son los textos narrativos? La narración se refiere al hecho de contar historias, ya sean reales o producto de nuestra imaginación. En esas historias, en esos relatos, se pueden identificar unos personajes, un tiempo, un lugar y unas acciones que juntos componen la trama del relato. Toda narración tiene un propósito y una estructura. Vamos a ver cuál es el propósito de los textos narrativos. El propósito de una narración es contar los hechos o acontecimientos que suceden a uno o más personajes de manera organizada. Según el propósito de la narración, reciben un nombre. Por ejemplo, algunos textos narrativos que relatan la creación del mundo, de los seres humanos o de las cosas se llaman mitos. Otros que cuentan historias reales o imaginarias con personajes inanimados como animales u objetos se llaman cuentos. Y así sucesivamente encontramos otras clases de narraciones. Dentro de estos textos narrativos encontramos que ellos tienen una estructura. Esa estructura, es la forma en cómo se organizan los hechos, es el orden en que suceden. Por lo general, los cuentos y las narraciones vienen estructuradas con un inicio, que es el que presenta al personaje principal y expone el tema que se va a relatar en la historia. El nudo o trama de la narración es la parte donde se narran las dificultades que sufre el personaje principal, lo que le acontece. El desenlace final, como su nombre lo dice, es la última parte de la narración donde se soluciona el conflicto ocurrido al personaje principal. En los cuentos modernos encontramos que esta estructura tiene unas variaciones, que no todos los cuentos hoy en día tienen un final feliz, ¿cierto? Como esa idea que nos han vendido desde siempre con los cuentos clásicos, que todos terminan felices y comen perdices. Ya hoy en día vemos otros finales que lo dejan a uno pensando, bueno, ¿por qué terminó así? Como queriendo decirle al lector, preste atención o qué puede pasar, o usted dele otro final a ese cuento, ¿cierto? Bueno, la narración emplea unos recursos para enriquecer estos escritos, estas narraciones. Encontramos unos recursos en su forma de escribir, tales como el resaltar las acciones que realizan los personajes de esta historia. Encontramos allí unos verbos, porque digo resaltar, porque ellos son los que nos dan como la secuencia de esta narración. Por ejemplo, dice, al principio el rey estaba solo, ¿cierto? Estaba solo, quiere decir que no había nadie más con él. Entonces nos van ayudando a estructurar la narración, y estas acciones son las que obviamente realizan los personajes, que son los llamados verbos. También encontramos descripciones dentro de las narraciones. Estas descripciones nos permiten conocer en forma detallada los personajes, los lugares, y conocer en forma detallada lo que sucedió, los acontecimientos. Asimismo, en la narración podemos encontrar diálogos. Los diálogos, cuando entre los personajes del cuento hablan, o algún personaje dice algo o expresa lo que está pensando, es decir, su pensamiento. Entonces, ¿cómo reconocemos estos diálogos en las narraciones? Porque ellos están precedidos de un guión, del signo guión, ¿cierto? Vamos a hablar hoy del cuento. Este tipo de narraciones tienen como propósito el hecho de contar historias que, como ya les había dicho, pueden ser reales o pueden ser producto de nuestra imaginación. Como toda narración, el cuento tiene una estructura, es decir, un inicio, una trama y un desenlace. Dentro de los cuentos podemos identificar los recursos que mencionamos anteriormente, es decir, los diálogos,
las descripciones y las acciones. Bueno, mis queridos estudiantes, con estas diapositivas he querido explicar los textos narrativos, explicar el cuento. Ahora vamos a realizar un ejercicio práctico en el cual identificaremos la estructura y los recursos que encontramos en un cuento que les voy a colocar en el WhatsApp. Gracias por su atención y estaré pendiente de inquietudes y sugerencias.